Bienvenidos, estimados espectadores, a su programa de análisis Tribuna Filosófica. En la tarde de hoy nos acompaña el profesor Santiago Ibáñez, es filósofo de la Universidad de Cartagena y especialista en el pensamiento de Nietzsche. Gracias, Carolina, por tu especial invitación, y buena tarde, apreciado público filosófico. Es un gusto compartir con ustedes este interesante espacio de reflexión en torno a temas filosóficos. Así es, profesor Santiago. En esta oportunidad hemos querido invitarlo para que disertemos un poco con relación a la ética kantiana y sus posibles críticas desde el pensamiento de Nietzsche. Carolina, este tema es apasionante. De hecho, estoy preparando un libro que tratará esta línea de argumentación. Se llamará De la autosupresión de la moral a la ética de la creación y de la crueldad. Llamativo título, Santiago. Pero coméntenos un poco sobre este libro. Con gusto, querida Carolina y público asistente. Sobre todo, quisiese hablarles del primer capítulo de este libro y la tensión que intento plasmar entre los postulados éticos de Kant y una crítica feroz que le realizamos a estos desde el pensamiento de Nietzsche. Interesante su intención, profesor Santiago, ya que sobre la ética de Kant se ha escrito mucho pero poco se ha cuestionado. Buen punto, Carolina, y esa es nuestra tarea, la de criticar la ética kantiana. Sin embargo, antes de eso, debemos realizar una propedéutica en torno a los conceptos principales de esta. ¿Y cuáles serían esos conceptos, profesor? Básicamente serían los conceptos de deber, dignidad, universalidad, autonomía, desinterés, racional y pureza. Ahora bien, profesor Santiago, muchos se preguntarán, ¿por qué dichos conceptos? La verdad, querida Carolina, lo que sucede es que estos conceptos son el terreno que permite la crítica de Nietzsche. De modo que, para sus fines, Kant es un contrincante de talla y su ética fundamenta su proceder crítico. Completamente de acuerdo. Ahora me dedicaré brevemente a explicar dichos conceptos. Kant estima el deber como móvil único de la acción moral, es decir, es aquel que se halla siempre por encima en la estimación del entero valor de nuestras acciones y constituye la condición de todo el restante. En breve, el deber es la acción por respeto a la ley. En este orden, en cuanto a la universalidad de la ley moral, analiza que se basa únicamente en las ideas de la razón pura, que sea conocida a priori, una ley totalmente a priori necesaria y válida para todo ser racional. Por otra parte, es decisorio expresar que en cuanto a ética, en Kant, la libertad es un hecho indiscutible, pero no un hecho de la experiencia, sino más bien un hecho universal y necesario. Con relación a la pureza y la autonomía de la ética de Kant, ¿qué nos puede argumentar, profesor? Para Kant, el peligro para la moral no está en la ignorancia, ni en la ciencia, sino en aquellos que pretenden juzgarla sobre principios impuros. En su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres, menciona la extrema necesidad de elaborar una filosofía moral pura que estuviese completamente limpia de todo cuanto sea empírico y pertenece a la antropología. De otro lado, para Kant, la autonomía es la presunta capacidad de la voluntad de ser una ley para sí misma. Son clarificadores sus argumentos, profesor Santiago. Sin embargo, me pregunto, ¿en dónde irá enmarcada la crítica de Nietzsche? A eso, precisamente me dirigía. Se me adelantó un poco, Carolina. Es que su diálogo es genial. Gracias, Caro. Trato de hacer lo que puedo. En este sentido, debo decir que la dignidad humana, a juicio del filósofo, anunciador de la muerte de Dios, es un valor que se asienta sobre una doble mentira, a saber, uno la del hombre moderno, cuya jactancia no reconoce en absoluto no ser superior al animal. 2. La del hombre esclavo, que pretende, así, honrar su estatus, a pesar que, de hecho, no es más que un instrumento y fragmento de hombre. Por otra parte, Nietzsche sospecha y rechaza la idea de que una moral pueda ser autónoma. Su vitalismo ético o axiológico consiste en mostrar que los valores no son independientes, ni sagrados, y los devuelve a su naturaleza, por decir, a la inmoralidad natural.
Este último punto, me gustaría que lo ampliara profesor Santiago, que es muy determinante en nuestras sociedades actuales. Con gusto. La moral autónoma nunca es autónoma, no es más que el síntoma de los instintos biológicos y sociales que nos empujan, fuerzas inmorales que nos lleva a actuar. En este entorno, no hay moral universal, por el contrario, muestra cómo las morales varían con las culturas y tradiciones, de manera que cada una exalta los instintos que la favorecen y condena los restantes. Así, por tanto, una sociedad convierte en virtud los instintos que le parecen útiles y desecha los que no. Excelente su anotación. Con relación al concepto de desinterés, ¿qué nos puede acotar? A juicio de Nietzsche, lo que llamamos desinteresada es la acción en donde los otros hallan su propio beneficio, si bien aun cuando sea en detrimento del propio agente. En este orden, el desinterés es la virtud exigida por el egoísmo de los vencidos, de los débiles, predicada por los sacerdotes que defienden su rebaño. Para continuar con la crítica, la supuesta exigencia de pureza de la filosofía moral kantiana no es sino una farsa con la que él introduce disimuladamente valores religiosos que en un primer momento había despachado de su teoría. Profesor Santiago, hasta ahora no ha hablado sobre la crítica al carácter racional. Así es, Caro. La dejo para finalizar nuestro diálogo. De este punto, puedo mencionar que la mentira de la moral kantiana estriba en que pretende ser racional, mientras que nace de fuerzas crueles e irracionales, y según sus propios criterios inmorales. En otras palabras, la receta de la moral kantiana contra las pasiones, contra las inclinaciones, cuando éstas quieren dominar y hacerse señoras, son artificios que huelen a remedios caseros y a sabiduría de viejas, todos ellos barrocos e irracionales, en la forma en cuanto se dirigen a la universalidad de su propio instinto de obediencia, porque generalizan donde no deben, son elementos que la hacen insoportable, por decir mejor. La moral kantiana es irracional en cuanto a su principio de universalidad, de normas, en tanto que este tiene como consecuencia la no consideración o incluso la represión de la estructura pluralista, de las formas de vida y de las constelaciones de intereses existentes. Gracias, profesor Santiago, por aceptar la invitación a este su programa de reflexión, Tribuna Filosófica. Gracias a ustedes por estar atentos y crear estos importantes espacios de disertación filosófica. Para terminar, los dejaré con las conclusiones del estudiante, Enrique.